El mío había empezado a grabar, ¿eh? Ya está grabando. Alberto, tenés la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludo a los compañeros que están allí en cada uno de sus hogares. Quería en esta primera parte hacer una breve propaganda, si se quiere, de una herramienta que hemos construido, que es un grupo de Facebook que se llama Universidad Libre. Hace 800 años, Santo Tomás enseñaba que no se puede amar lo que no se conoce. O si ustedes lo quieren poner en positivo, solo se puede amar lo que se conoce. Entonces, un grupo de compañeros nos propusimos la formación de una academia que iba a tener como misión justamente rescatar esta transmisión oral, una vieja conducta que hemos recibido de España, el hecho de poder reflexionar y poder entender acabadamente buena parte de la historia y de nuestro pasado para poder tener, como dice Cervantes, promoción de futuro, previsión y promoción de futuro. Tenemos la dicha de que buena parte del conocimiento nos fue donado por maestros como el general Perón, como Alejandro Álvarez, que tuvieron la grandeza de poder entregar sus conocimientos para que cada uno de nosotros pudiese avanzar un poquito más en la actividad que cada uno desarrolla. Fue así que, siguiendo la guía de lo que fue la Escuela de Formación Política, iniciada en 1951, tomamos del discurso de Perón de la formación de la escuela en la provincia de Buenos Aires, que fue en 1954, lo que él se proponía: formar hombres buenos, sabios y prudentes. Recordando, como hemos visto ya en Altagracia, que la prudencia no es cautela, sino en todo caso el uso de la virtud de la prudencia aquí es para poder actuar en la realidad, para poder conocer la realidad. Y justamente hemos tratado a lo largo de este tiempo de poder compartir entre compañeros y entre maestros y profesores esta enseñanza que ponemos también gratuitamente a disposición del resto de los compañeros. Y en 2011 iniciamos la academia y hace 5 años aproximadamente lo que hemos hecho fue armar un grupo de Facebook. No somos un grupo de Facebook, tenemos un grupo de Facebook que se llama Universidad Libre y que tiene como objeto 2 principios centrales. Uno es una especie de house organ, información interna, acerca de los lugares donde se dan los cursos, los anuncios de los lugares donde se dan, y después la respuesta que ha tenido esos cursos con los participantes. Esto permite ayudarnos a ser solidarios con el resto de los compañeros y saber que, con excepción de la provincia de Santa Cruz y de la provincia de Tierra del Fuego, se han venido dando y se seguirán dando cursos en el resto de las provincias del país. Casi todas las provincias tienen cursos, hay una enorme cantidad de pueblos que tienen cursos, de manera tal que esto nos satisface muy mucho. Y por el otro lado, utilizar la posibilidad de la digitalización de libros, poner al alcance de los compañeros, en principio todas las obras del general Perón, una buena cantidad de discursos, lo mismo ocurre con los textos de Evita, y entonces hemos constituido una biblioteca
una biblioteca digital que está al servicio de todos los compañeros. No siempre existe la posibilidad de tener un material de esa naturaleza a mano. Así que nos satisface mucho poder auxiliar a aquellos compañeros que por distancia, por complicaciones o porque directamente no tienen el dinero, no puedan acceder a los textos que son fundamentales para poder seguir multiplicando y desarrollando la doctrina. No solamente están los trabajos de estos grandes hombres, sino además también los trabajos de otros que han sido auxiliares. El caso de Carrillo, Mendé, Scalabrini Ortiz, Marechal, Alejandro Álvarez, solo para nombrar algunos. También hay otros, como Quevedo, Belloc, Chesterton, Frank, que no son de acá, pero que sí han contribuido y que ayudan a nuestra formación. Lo mismo ocurre con los conceptos estratégicos de Sun Tzu, de Clausewitz, de Liddell-Hart, y también, y como el objeto es dirigirse al ser, en la constitución, la formación del ser, trabajos de Juan Pablo II, de Francisco, de Comar, en definitiva, un amplio espectro que nos ayuda a poder tomar decisiones, recordando que el objeto no es convertirnos en intelectuales, el objeto no es formarnos para ganar discusiones con otros que saben menos, sino la formación para la acción. Estar dotado de mejores herramientas para la práctica, por aquello de que el que hace debe saber. Y tenemos una enorme responsabilidad, quienes somos cuadros auxiliares de la conducción, de saber qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo bien. También aprovechamos las efemérides para poder echar un poquitito de luz sobre acontecimientos pasados y recientes que ayudan a comprender un poco más la misión. Así que quería invitarlos, para aquellos que no están en el grupo, a que se hagan amigos del grupo Universidad Libre en Facebook. Es un grupo cerrado, por lo tanto, hemos decidido que es un grupo de información, no es un grupo de opinión, por eso en general está cancelado la posibilidad de hacer comentarios, porque, como siempre hemos hecho, los comentarios los hacemos de manera personal entre los compañeros, entre los alumnos y entre los profesores. Así que eso era lo que quería plantear en el día de hoy, invitarlos, insisto nuevamente, a que se hagan amigos de ese grupo para tener ese material que es una de las herramientas de la academia. Muchas gracias. Darío. Gracias, Alberto. Bueno, yo quería hacer una reflexión pensando un poco en tratar de hilar, es como que se va gestando, ¿no es cierto?, un espíritu y tratando de emular también esa gestación que se produce, ¿no es cierto?, cada vez que nos reunimos, y como se produjo en Altagracia, hay como un direccionamiento, ¿no es cierto?, de algo que estamos buscando todos y que por ahí no sabemos concretamente bien qué es. Y en esto yo me uno un poco a lo que decía Carlos en el inicio, en la presentación, y también de lo que decía Raúl, y también lo quiero de alguna manera enlazar con lo que decía ayer el padre Graham, ¿cierto? Una de las cuestiones que planteó inicialmente Carlos tenía que ver con el tema yo digo, por ahí son muy locas las relaciones, pero lo plantea desde la necesidad de que existan cuadros, ¿no es cierto? Cuadros políticos, y habla, ¿no es cierto?, planteando al general Giap de que el hombre es el arma. Entonces, desde ahí quiero plantear algunas reflexiones y después unirlos de alguna manera a un hecho también como una efeméride que vos nombraste, Alberto, ¿no es cierto?, que es el Día del Trabajo, pero eso tratando de que tenga una relación y una correlación hasta también con otro planteo que hace el padre Graham, también citando a otro vietnamita, ¿no es cierto?, que es a Van Tuan. Y yo digo, para pensarlo también desde una óptica, quizás desde lo oriental, que por ahí siempre se hace alguna relación al confucianismo, pero cuando se adentra de alguna manera en los principios eternos y en las verdades eternas,
se llega a las mismas conclusiones en términos del pueblo, ¿no? Entonces, ayer el padre Graham cita al sacerdote vietnamita Van Tuan. También lo hace Carlos, ¿no es cierto?, con respecto al general Giap y al hombre Selarma. Y para la concepción liberal capitalista se puede decir, ¿no es cierto?, que hablar de Ho Chi Minh, de Nguyen Giap, de Len Duan, del resto de los grandes generales de la gesta vietnamita, ¿no es cierto?, de liberarse del pueblo, del poder norteamericano más que del pueblo, resulta que se puede llegar a tener un preconcepto de que queremos hablar en todo caso de un folleto propagandístico, qué sé yo, de izquierda, como muy lejos de alguna manera de eso. Pero más allá de la gran influencia del comunismo en ese proceso histórico, debemos decir que el comunismo también combatió y combate las creencias de eternidad de ese pueblo que tenía muchos valores, ¿no es cierto? Porque este pueblo se nutre de alguna manera para poder combatir desde la humildad. Entonces, el comunismo tampoco puede doblegar al pueblo vietnamita, y en eso que recordó el padre Graham ayer, ¿no es cierto?, cita a Nguyen Van Tuan, que preparaba, ¿no es cierto?, la misa con gotitas de vino de arroz y hostias que las hacía apretando granitos de arroz. Y así estuvo durante 3 años y así asistió a la misa, y lo hizo ayer como para recordar la situación en la que nosotros estamos hoy, donde también tenemos que resistir con la misa, con la asistencia, y también con la asistencia virtual, pero también con la comunión espiritual. Y lo que tenemos que decir que este general vietnamita, ¿no es cierto?, que fue el general del Ejército de la Independencia, estaba nutrido de una cultura nacional y que encendía 3 inciensos, ¿no? El primero para el cielo, el segundo para la tierra y el tercero para el hombre. Práctica que le permitió descubrir que sin patriotismo y sin dignidad, la guerra y la paz carecen de sentido. Esto lo describe en un libro, ¿no es cierto?, que es el libro que cita Carlos al inicio de estas conferencias, que es El hombre y el arte. ¿Es posible creer entonces en la fuerza espiritual? Para que se entienda bien, los guerreros de Giap tenían un fusil cada 3 soldados y eran convocados por el sonido de un gong artesanal en esa era que ya se venía encima, que era la era de la tecnología y también de las telecomunicaciones. Luego de una horrorosa matanza de 3 millones de vietnamitas por parte del ejército norteamericano, con un poderío armamentista nunca antes visto, en un territorio similar en extensión a lo que podríamos decir que es la Mesopotamia argentina, mucho más húmedo, ¿no es cierto? Podemos decir que, tratando y citando de alguna manera a Giap, dice: tratando de salvarse del peligro de su aniquilamiento, el imperialismo lleva a cabo con sus esfuerzos la propaganda sobre la omnipotencia de las armas. En la guerra el factor decisivo es y será siempre el hombre, y las masas populares son y seguirán siendo las forjadoras de la historia. Yo esto lo digo para que nos sirva también de inspiración, y algunos para la disuasión de esto que siempre se trata de imponer acerca de los fierros, del dinero, de las estructuras, y esto que decía también el Gallego acerca de este afán de la política, ¿no es cierto?, de querer tomar el Estado, y que la paga que tienen es el Estado, de alguna manera, pero no el corazón de los pueblos y el corazón de los hombres. Entonces, en ese sentido, tratar de hacer un hilo conductor, por ahí no tengo el contexto del resto de las charlas, pero pensar un poco en unir esto que es tan difícil de forjar para entender qué es lo que surge en términos de espíritu, en la presentación, en lo que dijo tan sentidamente Raúl acerca de la reflexión en el medio de la pandemia, y lo que significa estar 40 días pensando acerca de estas preguntas eternas, ¿no es cierto? Principalmente en el sentido ¿a dónde voy? Y con esta cuestión que no es lo mismo que nos pasa en términos individuales o grupales cuando nos retiramos.
que es el cuarto día que decimos nosotros, el quinto día, el día después de los retiros espirituales, por ejemplo. Bueno, hay miles de millones de personas que están pensando en estas cosas, en la finitud de uno, o sea, que se puede morir mañana, y después también en el marco de la trascendencia, pensando en lo inmediato, quizá en lo material, qué es lo que dejo. Y esto es el cambio de eón, el cambio de época, del que también hablaba el gallego. Nada más que eso. Gracias. Andrés, tenés el sonido apagado, Pablo. Andrés, tenés la palabra. Bueno, gracias. ¿Cuánto tiempo más o menos de exposición tengo? 30 minutos a 35. Dale, bueno. Primero lo que quería empezar, no sé si se escucha bien ahí. ¿Se Se escucha, me escucha escuchan bárbaro. bien? Sí, sí. Perfecto. Solamente lo primero quería empezar agradeciendo acá a los compañeros de la academia. A los compañeros de la academia, me llaman por teléfono, disculpen si hago eso porque estoy transmitiendo desde el teléfono y llaman. Bien, por la posibilidad de exponer sobre el tema que nos convoca, a Carlos, en su momento el primero que me habló fue Mariano, fue el que me había dicho primero Mariano Pinedo, fue el que me escribió primero, Pablo Ansaldi también me escribió diciendo que venían a invitar, los agradezco mucho. Yo pertenezco al grupo Nomos, que es el lugar donde escribí el artículo que motivó esta invitación, y es con voy a sintetizar muy brevemente, porque la mayoría probablemente ya hayas leído el artículo, pero es lo que me motivó y lo que articula de algún modo la exposición que voy a poner. En realidad, otra cosa que quería aclarar, en mi perspectiva, es generalmente desde la política internacional, dado que yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Esa es mi perspectiva desde donde abordo los temas que vamos a hablar hoy. No es desde la filosofía, no es desde la ciencia política, mucho menos desde la psicología, ni siquiera de la sociología. Es principalmente desde las relaciones internacionales, que es el lugar donde uno más se siente cómodo, porque es el lugar donde uno se formó, la disciplina, la ciencia en la cual uno se formó. Pero bueno, vayamos al tema. La motivación por escribir el artículo y lo que voy a exponer hoy viene luego de la lectura de dos textos que, tratando distintos objetos de estudio, parten desde una misma perspectiva, desde una misma cosmovisión. Uno de esos artículos es de una teórica feminista radical, si se quiere, llamada Sophie Lewis, que publica un artículo en una organización llamada Open Democracy, que es una organización norteamericana que promueve los valores de la democracia según la perspectiva de la teoría de la sociedad abierta, como se menciona el hombre, y está financiada por muchas fundaciones, entre esas la conocida Fundación Ford, la Fundación Soros, la Fundación Rockefeller, por lo cual adquiere otra legitimidad el artículo y la organización, y esta mujer escribe acerca de que la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus demuestra una teoría que ella ya venía elaborando, una idea que ya viene elaborando desde hace mucho tiempo, que es un momento ideal para abolir la institución familiar. Ahora voy a volver sobre este tema brevemente para poder explicar y justificar por qué digo lo que digo después. El otro artículo que me motivó a escribir ese escrito es un artículo que aborda otra perspectiva, que es de Yuval Harari, que es un filósofo hoy con bastante reconocimiento, teórico de la evolución humana, es israelí. Él teoriza sobre los distintos estadios de evolución humana. Es una persona que ya hoy en día es una especie de rockstar dentro de la filosofía porque es muy convocado. Baja mucha línea en el foro de Davos, es decir, la élite del capitalismo transnacional que se manifiesta y articula sus intereses y los manifiesta y los organiza en Davos. Este hombre participa de ese foro y ha bajado línea. También por este motivo adquiere otra legitimidad. Es decir, elijo dos personas que no son desconocidos sin predicamento, que escriben en blogs, sino dos personas que evidentemente tienen un apoyo institucional
lo que hace que uno se tenga que tomar más en cuenta lo que dicen, porque evidentemente quienes sostienen las motivaciones, las ideas y los recursos, como la de las fundaciones mencionadas, como la del Foro de Davos, que es como una representación del capitalismo transnacional, evidentemente estamos hablando de dos, como decimos usualmente, dos personas que realmente bajan línea para gente que tiene mucho poder. No voy a negar de que también un poco la motivación para escribir ese artículo y de reflexionar públicamente sobre este tema es un poco la indignación que realmente me terminan causando esos artículos. El artículo de Sophie Lewis, por ejemplo, es realmente muy violento, porque Sophie Lewis, ya entrando muy brevemente en qué trata cada uno de estos autores, lo que plantea, lo que teoriza y lo que plantea abiertamente en este artículo es que la familia como institución, ella la llama familia nuclear. Familia nuclear sería las personas convivientes en un mismo lugar, en un mismo espacio, que están unidas, sea por lazos sanguíneos o por lazos ético-afectivos, y que viven en un mismo hogar. Una familia tradicional, como se le dice ahora, digamos, un conjunto de personas convivientes. Dice, la institución en sí misma, ella no dice es limitada, no sirve por sí sola para combatir el coronavirus, como organización social es insuficiente. No, no dice eso. Dice lisa y directamente y abiertamente que la familia en sí es nefasta. Ella dice apesta, sucks, dice en inglés. La familia apesta. Es una cosa, es una institución malsana. ¿Por qué? Porque dice que es una creación del sistema heteropatriarcal para asignar roles que determinan y legitiman un orden de explotación, concretamente del hombre sobre la mujer. Así como hay, haciendo una especie de reciclado de pensamiento marxista y más aún, en realidad, engeliano, porque es Engels el que más habló sobre esto, lo que dice es que así como las sociedades tienen relaciones de producción donde hay esclavos y hay amos, esto es un poco tomado de Hegel, donde está el explotador, dueño de los medios de producción, y los explotados, que serían los proletarios, la familia en sí también encubre una relación de esclavitud de amo y esclavo. El hombre es un explotador, cuyo beneficio es el producto, es el hijo que sale de la mujer, y la mujer es la explotada. Entonces, si la institución familiar es el encubrimiento y la organización y la legitimación de un orden de explotación, necesariamente hay que abolirla. Es mala, la familia es intrínsecamente mala para Sophie Lewis. No me parece una barbaridad, me pareció una barbaridad, más con la convicción que uno tiene, y bueno, de algún modo también incentivó que uno quisiera escribir. ¿Qué es lo que dice por su lado Harari? Bueno, si Sophie Lewis hace hincapié en la desarticulación y la abolición de la familia, Harari lo que propone es la desarticulación del actual mundo compuesto por unidades políticas independientes, que son los estados soberanos, en aras de crear instituciones globales que vayan más allá de las naciones, que vayan más allá de los estados, porque los estados en sí mismos, como unidades políticas para solucionar problemas, no solamente están limitados, y eso queda en evidencia con la pandemia, sino que genera la problematicidad de que es un caldo de cultivo para que aparezcan gobiernos crecientemente autoritarios. Cuanto más se cierra un estado, más auge tiene el nacionalismo y por ende más existe la tentación de parte de los gobernantes de controlar, de vigilar a los individuos, a las personas que son inherentemente libres y autosuficientes. Entonces, para Harari lo que hay que hacer es limitar crecientemente el poder de los estados y de los gobiernos y de políticos a los que no vamos a leer ahora los fragmentos, pero básicamente uno es político y necesariamente es sospechoso de corrupto o de avasallar las libertades individuales para Harari, lo cual el juicio me parece a mí. En cualquier caso, lo que dice es que hay dos dilemas. Dice. Lo que hay que ver es si el modo en el que se va a solucionar la crisis va a generar o gobiernos que actúan suministrando mucha información a los individuos, que los individuos, si están bien informados, como son seres racionales, no hace falta cuidarlos, o sea, se van a cuidar solos si están bien informados, o si el mundo o si los gobiernos van a ser cada vez más autoritarios y vigilantes. Ese es el primer problema que le preocupa. El segundo problema que le preocupa a Harari
es si el mundo, para solucionar esto como planeta, va a degenerar en fronteras cerradas para que cada Estado solucione por sí mismo como mejor cree el problema de la pandemia, o si va a crecer, por el contrario, un armazón institucional global para que todos cooperen globalmente en aras de solucionar este problema. Lo que da por sentado Harari son dos cosas. La primera es que los políticos son dudosos y dudan de la ciencia, creen más en su propio poder, y los individuos libres deben así mantenerse, lo que hay que hacer es simplemente limitarse a informarlos bien. Y segundo, de que las unidades, como están gobernados por políticos y el problema es global, necesariamente poner el acento en el cuidado y el ejercicio de las instituciones públicas de un Estado nacional es limitar el problema cuando lo que hay que hacer es, si la pandemia es global, darle una respuesta global. Por ende, duda de la capacidad y del servicio que puedan estar los principios de estados y soberanía. Eso no lo dice abiertamente en este artículo, sino en otras teorizaciones. Pero la lógica de Harari es que hay que informar a los individuos, y los individuos deben organizarse como humanidad, globalmente, no internacionalmente como es hasta ahora. Tiene que haber instituciones globales, que sean postnacionales, si se me permite la expresión, en realidad supranacionales, que estén por encima de los estados, más allá de los intereses nacionales y de la soberanía y la independencia de las unidades políticas que conocemos como estados, sino solucionar las cosas con instituciones globales. Mi perspectiva, el análisis, en realidad lo que queda en claro de los dos artículos, es que aun cuando ambos opinen de distintos objetos de estudio, en un caso se habla de la familia, en otro caso se habla de la política internacional, ambos parten del mismo presupuesto y de la misma perspectiva en clave individualista. ¿Qué significa esto? Que ambos creen que toda relación social, toda institucionalidad social, nace como un agregado de acciones individuales. El individuo, en tanto que es un ser racional, autónomo, libre y que actúa motivado por su propio interés que maximiza a partir de las decisiones racionales que toma, es el principio y el fin de todo ordenamiento social. Es decir, que toda organización exterior al individuo, sea inmediata como es la familia, sea menos mediata como un gremio, como una asociación, un club, como una sociedad de fomento, como una unidad territorial, regional, nacional, lo que fuera, toda institución exterior al individuo que es colectiva es meramente accidental e instrumental para la propia maximización de beneficios y en tanto en cuanto individuo. Perdón. Este es el punto, el alfa y el omega de todo el pensamiento liberal, que en definitiva el liberalismo es, sociológicamente hablando, metodológicamente individualista. Estos dos personajes adhieren a este tema. El individuo se sirve a sí mismo, porque es racional, porque es inherentemente libre y por ser autosuficiente. Creen en el mito, que en algún momento se lo llamó, el self-made man. El hombre que se construye a sí mismo, el hombre se hace a sí mismo. Si a mí, Adam Smith en economía era exactamente lo mismo. Adam Smith, ¿qué decía? Si cada empresa y cada individuo se motiva por sí mismo a tomar decisiones racionales en aras de incrementar su propio negocio, necesariamente como consecuencia de esa suma de acciones individuales voy a generar el bienestar colectivo. Es decir, para los liberales como Lewis y como Harari, la vida social es el resultado de agregaciones o sumas de acciones individuales. ¿Se entiende? Bien, resumiendo el pensamiento de estas dos personas, esa sería la idea básica y el punto de partida y el eje de su razonamiento. Personalmente, tengo una formación muy distinta. Soy peronista y por ende adhiero al comunitarismo. Para mí la idea articuladora de la vida social es la idea de comunidad. Es algo. ¿Qué es la comunidad? Es algo colectivo que precede a mi existencia personal y opera en cuanto a sus condicionantes, que yo no elegí, sino que estaban cuando aparecía la vida, en relación, si se me permite la expresión dialéctica, con mis propias decisiones individuales. Es decir, yo como ser humano no estoy
lanzado al mundo en cualquier lugar y donde nazco o donde aparezco, hay una abstracción donde no hay ningún condicionamiento, ni cultural, ni de costumbres, ni de jurídicos, ni nada. No, al contrario. Yo nazco, aparezco en algún lugar con otros y me voy relacionando y voy viviendo necesariamente, y esto es una idea fundamental, siempre con otros. No puedo nunca jamás sustraerme de la existencia de otros. Esto ya lo vieron los antiguos griegos. El hombre es homo politikon, es un ser estatal, si se lo traduce demasiado literalmente, se lo suele traducir como ser social. Es decir, el ser humano es un ser con otros. Y esa inmediatez de los otros está dada conforme uno nace. Porque cuando uno nace, necesariamente, si no hay un otro, en este caso la madre, que me protege y me da alimento, yo me muero. El lenguaje mismo sería imposible de aprender sin otros, mucho menos las costumbres. En fin, la idea central de la comunidad, a diferencia de la sociedad, es que la comunidad es una existencia que se da espontáneamente. ¿Qué significa espontáneamente? Como una expresión natural, como una formación natural y espontánea de relaciones que se dan en algún lugar. Uno no, por eso yo prefiero utilizar, aplicando a las características de la comunidad, la palabra formación y no construcción, porque en una comunidad las acciones se dan más allá de las decisiones personales que uno pueda llegar a tomar y más allá de la acción deliberada de un conjunto. Eso en realidad es la sociedad, donde uno formalmente organiza ciertas costumbres, ciertos conocimientos y empieza a, por ejemplo, existir la ley. La sociedad es una construcción, donde hay acciones deliberadas para organizar el poder, las costumbres, la cultura, la educación, etc. Pero antes que la sociedad existe como sustrato la existencia de un montón de personas que se relacionan entre sí, aunque no se hayan puesto de acuerdo en organizar ciertas cuestiones. Entonces nace espontáneamente ese conjunto, esa formación en el tiempo, que nace como resultado del paso del tiempo, donde se comparten costumbres, cultura, lengua, se vive en un espacio geográfico que también me condiciona, hasta el clima. Yo soy estudiante de geopolítica, hasta el clima de algún modo condiciona y forma nuestro carácter. Y por eso podemos decir de que la existencia comunitaria es como lo que explica la idea comunitaria, es que las relaciones se dan por una naturaleza social que tiene el hombre y que se da con otros y se realiza en otros, más allá de lo que racionalmente podamos hacer para organizar nuestra vida común. La comunidad de valores, de conductas, de costumbres, de símbolos nacionales, sirve además para regular nuestra propia conducta, porque nos genera una cierta lealtad. Nosotros tenemos una lealtad al barrio, al vecino, aprendemos ciertas cuestiones sin las cuales, por no tenerle lealtad al otro, estaríamos librados a nuestra propia suerte y haríamos cada uno lo que quiere. Bien. Mi perspectiva, al ser comunitaria, necesariamente tiene un análisis crítico con respecto a la idea o a las motivaciones de un Lewis y de un Harari. Yo creo que lejos de ver necesariamente en la familia un hecho nefasto, lejos de ver en la política como mayúscula y en la organización estatal de nuestros pueblos, de nuestras naciones, hechos contingentes, auxiliares y sospechosos, creo y hago una revalorización de todo ámbito, o mejor dicho, de los ámbitos espontáneos de relaciones de las personas. Y por eso hago una reivindicación en un artículo de lo que es la vida familiar. No se trata de que si una familia, de que haya muchas familias porque funcionan mal, hay que destruirlas. No se trata de que porque ciertos gobernantes son malos, el Estado nacional, comunidad política territorializada, hay que abolirla para elegir una pretensa organización global que quién sabe la va a gobernar. Ahora cierro con ese tema específico. Detrás de esta crítica, justamente a la visión individualista de los Lewis, hay una defensa de estas organizaciones, y yo creo que la misma posibilidad técnica, y creo que la comunidad, la idea de comunidad organizada, cuando Domingo Perón adquiere más relevancia que nunca,
porque justamente lo que demostró la globalización era lo contrario a lo que se suponía que iba a aparecer. Cuando ocurrió en 1991 la caída de la Unión Soviética, finalmente, y se expande el sistema occidental encabezado por Estados Unidos, que tanto defendió Francis Fukuyama en un libro que se llamó El fin de la historia, donde decía que acabado el comunismo ya no había enemigos a la vista, el sistema democrático liberal y capitalista había vencido y se había transformado en el único gobierno, en el único modo de organización social válido, y que más tarde o más temprano se iba a expandir a todo el mundo, con la consecuente homogeneización institucional, cultural y social que esto iba a conllevar, lejos de ocurrir una homogeneización global, Internet y la expansión norteamericana y las redes virtuales, lejos de generar una unificación, una estandarización, una homogeneización en los ámbitos políticos, culturales, normativos, en realidad lo que creó fue más distorsión. ¿Por qué? Porque a partir de la existencia de lo virtual, yo me relaciono con otros, además de mi vida personal, diaria, concreta y personal, me relaciono con otros también a partir de las redes sociales, por lo cual, lejos de tener todos la misma cultura, yo tengo además la que elijo para relacionarme a partir de las redes sociales. Las encuestas de hoy dicen que un chico, un joven, se la pasa 50% del tiempo delante de una pantalla. Escuchen esto, 50% del tiempo vital delante de una pantalla, como estamos nosotros ahora acá. Acá nosotros nos estamos relacionando y estamos intercambiando conocimientos, símbolos y experiencias. Ustedes imagínense un joven que se la pasa el 50% del día viendo, por ejemplo, canales de YouTube, videos, foros, páginas, y se junta con gente que le interesa la música cowboy, por poner un solo ejemplo. Bueno, tanto tiempo y tantos conocidos y tanto esfuerzo y tantos conocimientos y tantas costumbres nacen de ese 50% de tiempo vital, escuchando gran parte de ese tiempo música cowboy, que el tipo, a pesar de ser un muchacho nacido acá en mi barrio, en Castelar, en zona oeste del conurbano, probablemente empieza a tener una especie de agregado identitario que antes, por la inexistencia de las redes sociales, no tenía. Esto antes no existía. Entonces resulta que ahora la unificación técnica del mundo y la unificación financiera del mundo, lejos de homogenizar el planeta, generan cortes transversales a nivel identitario. Esto implica que nacen nuevas lealtades. ¿A quién le es leal un chico que tiene 15 años y está apasionado por la música cowboy? ¿A sus amigos que escuchan música cowboy o a su patria? Hay una disputa, la globalización y las redes sociales y la emergencia de nuevas identidades generan en el interior de la persona una disputa de lealtades. No es que desaparece la nación y aparece en la nación cowboy. Es un agregado, es un solapamiento de identidades que se disputan en la identidad de la persona. Bien, esto es una problemática porque los actores que organizaron los estados eran sociedades, pueblos, naciones, comunidades, que sí tenían autocentradamente un mismo compartir símbolos nacionales, himnos, historias, héroes, etcétera, etcétera, y de esa organización relativamente homogénea era expresión espontánea su organización política a partir de un Estado nacional. Si actualmente las narrativas nacionales se están desarticulando en microidentidades que se van agregando a partir de la virtualidad, ¿cómo hacen los gobiernos y los estados actuales para mantener la cohesión social que es necesaria para que sea eficaz un gobierno? Y esto es uno de los desafíos que plantea la globalización. No sé si se entiende la idea, pero es con esto que quería terminar. La problemática que viene, y que esto queda claro en la identidad, en el relato que generan Sophie Lewis y Harari, proponiendo al individuo abstracto como un elector de sus propias identidades, es que esta vez la emergencia de identidades
no arraigadas, no territoriales, no nacionales, es una realidad. Probablemente nadie vaya a generar un colectivo, una comunidad transnacional, como el ejemplo que puse de fanáticos de música country. Pero ante ciertos problemas que efectivamente sí son globales, como por ejemplo la contaminación ambiental, el calentamiento global, la sanidad para el cuidado de las pandemias, los derechos humanos, la transnacionalización de la exclusión social que genera el capitalismo, a problemas que sí son reales. La pregunta que planteo, ¿no va a generar espontáneamente a través de las redes una especie de agentes globales de intereses transnacionales? Esto va a ser un problema para la autoridad de los estados, porque además existen muchos intereses detrás, como por ejemplo los del Foro de Davos, de que la resolución de los problemas sea globales, que es donde tienen posibilidad de influencia los actores globales. La pregunta, y con esto finalizo, es que me hago cuál es el rol que realmente van a tener estos agentes, estos nuevos agentes identitarios nacidos de las relaciones sociales virtuales, a partir de la emergencia de problemas que son efectivamente globales. Los defensores de la ecología, Greenpeace, es una organización global, y si yo soy militante global de Greenpeace, por poner un ejemplo, ¿a quién le debo mi lealtad y dónde voy a poner mi esfuerzo militante para la resolución de problemas ante el desmonte chaqueño? ¿Al Estado argentino y a la comunidad que se ve afectada en las provincias, o a Greenpeace? ¿A quién le voy a deber mi lealtad? Yo soy participante de Médicos Sin Fronteras. ¿A quién le voy a dar mi lealtad? ¿Al Estado argentino y al Ministerio de Salud, o al señor que conduce Médicos Sin Fronteras? La disputa que se viene, en mi opinión, es cómo los estados, en esta desarticulación de narrativas nacionales, donde aparecen nuevas identidades, cómo hará para mantener la coherencia de los pueblos para poder mejor realizar el ejercicio del gobierno. Los estados, hasta ahora, como corresponde a un estado, que es algo que está en un lugar, con una lógica nacional y territorial, van a ver desafiada su autoridad por la emergencia de agentes con problemáticas globales de lógicas y acción globales. Yo, como soy comunitarista y creo en la inmediatez de las relaciones sociales, defiendo la comunidad territorializada donde vivo y me realizo, con mi familia, con mis amigos y con mi pueblo, y por ende tomo partido. Lo que sí digo es que los gobernantes de aquí en más van a tener que descentralizar soluciones, descentralizar acciones, dotar de poder realmente a la comunidad para que ésta mejor se defienda, se organice y decida y labre su destino, porque no vamos a tener incidencia en las lógicas globales. En las lógicas globales están los actores globales a los que no les interesa nuestro interés nacional. Al Foro de Davos, a Soros, a los Luis, a los Harari, no les interesa el interés nacional de los argentinos, le interesa el interés de los actores globales. Dejo como reflexión ir pensando estas cosas, cómo defendemos, cómo reforzamos nuestra comunidad, cómo hacemos para adaptarnos a los nuevos tiempos, cómo hacemos para solucionar este desafío de la autoridad del Estado Nacional, cómo hacemos para mantener lo que va a estar en disputa, que es el ejercicio de la decisión, es decir, de la soberanía. ¿Quién decide para solucionar algo en un lugar específico de nuestro país? ¿El gobierno argentino o un actor transnacional? Esto es lo que va a estar en disputa. Es una disputa de lógicas territoriales con lógicas globales por quién ejerce la decisión. Lo que está en juego es la soberanía. Y si yo creo que estoy del lado del pueblo argentino, yo sé muy bien en quién estoy, de qué soberanía defiendo. La del Estado argentino para labrar el destino, la felicidad del pueblo argentino, no la de Soros ni la del Foro de Davos. Bueno, con esto finalizo, espero que haya sido comprensible, por el tiempo es tirano, por más que estemos en esta exposición, hay cosas que seguramente habrán quedado en el aire, pero por mi parte nada más, les agradezco a todos. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Podríamos aprovechar, ya que nos quedan 3-4 minutos, si alguno quiere preguntar algo en el sentido del auditorio que tenemos en general, como para tener una respuesta
ya dada. Alberto, Pablo, Darío. El No tiene micrófono de sonido, Alberto. Alberto. Me parece que sería interesante que podamos tener el texto de ese artículo que vos hablás para que pueda ser leído y pueda ser reflexionado además. ¿Está? Sí, sí, el artículo está publicado en la página del grupo donde estoy yo, que se llama Nomos. Pueden ingresar ahí. El artículo se titula De pandemias y otros demonios, reflexiones en defensa de la comunidad, algo así le puse un título, donde hablo de lo que ustedes escucharon hoy, digamos, del 80% que hablé en el principio. La parte que quedó en el final solamente no la trato, o sea, el desafío a la autoridad de los agentes globales a la decisión y a la soberanía de los estados. No lo hablo porque lo tengo pensado para otro artículo, porque igual me trabé, es un tema medio complicado, porque es un tema complicado porque es un tema que se está en desarrollo. Yo que leí el artículo mucho antes de hablar con vos, Andrés, tu disertación de hoy pone muy claro, y a nuestro favor, según la academia nos importa, una reflexión sobre esa cuestión. Quedó muy bien lo que hiciste hoy, ¿eh? Muy útil. Bueno, gracias. Espero haber sido claro. A mí lo que me interesa, en general, no es tanto el tema de la erudición. El artículo, ustedes habrán visto, son simplemente para aclarar algunos puntos muy especiales para los que leyeron el artículo. La verdad que la erudición y las citas son a veces más para justificar la vanidad del que habla que otra cosa. A mí me interesa ser claro. La verdad habla sin artificio, decía el general. Y a mí me interesa más ser claro que erudito. Si Muy lo que bien, yo muy estoy bien. hablando no le sirve de nada, por más que cite 400 autores, no sirve. Así que bueno, esperemos que se me salga la traba que tengo con la segunda parte y pueda terminarlo y ponerlo a disposición. Mientras tanto, los que no lo oyeron tienen el artículo original que motivó esta charla, que es ese que hiciste hace un Y si hay preguntas de esta conferencia que diste hoy, Fabio te las va a acercar mañana o pasado cuando las tenga todas para que los puedas responder con holgura. Ningún problema, sí, por supuesto, ningún problema, sí. Está en silencio, Pablo Forcinito. Terminamos acá la grabación. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego, un abrazo a todos, compañeros. Hasta luego. Abrazo, Saludos, Andrés. abrazo.